Cordial saludo, estimados compañeros y apreciada tutora Erika Castañeda. Bueno, en esta oportunidad voy a comparar el pensamiento filosófico entre dos mundos aparentemente distintos, pero que están profundamente conectados, la filosofía japonesa y la filosofía occidental. Entonces, recordemos que durante siglos la filosofía occidental ha sido conocida por su enfoque analítico y su búsqueda de verdades universales a través de la razón y el pensamiento crítico. Sin embargo, pues en Japón encontramos una tradición filosófica que, aunque profundamente influenciada por Occidente en su época moderna, aporta una perspectiva única que nos invita a pensar en la unidad, en la experiencia pura y en nuestra relación con el presente y la naturaleza. Bueno, por un lado, la Escuela de Kioto, un movimiento filosófico japonés que no solo reinterpretó ideas occidentales, sino que las transformó y también las enriqueció desde una visión, eh, digámoslo así, con una característica oriental. Entonces hay este grupo de filósofos liderados por figuras importantes como Nishida, Tanabe y Nishitani, bueno, logran construir un puente entre el pensamiento occidental y las tradiciones culturales y religiosas de Japón, en especial el budismo zen y el sintoísmo, ¿no? Entonces, nacería la pregunta, ¿por qué es importante hablar de esto hoy? Pues porque la filosofía no es solo un ejercicio académico o abstracto, es una forma de entendernos a nosotros mismos, es decir, la vida misma y el mundo que habitamos. En un momento en el que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde las ideas de Oriente y Occidente se entrelazan, es decir, se juntan como nunca antes. Entonces, comprender estos puntos de encuentro nos permite enriquecer nuestra visión del mundo y también abrazar una diversidad intelectual que nos lleva mucho más allá de las fronteras culturales. Y es aquí, en esta parte, que es súper importante descubrir cómo estas dos tradiciones filosóficas, con sus diferencias y similitudes, pueden ofrecernos herramientas para reflexionar sobre temas tan universales como la existencia, la verdad y la conexión con nuestro entorno. La Escuela de Kioto, fundada en el siglo XX, no solo adoptó conceptos occidentales, sino que los reinterpretó desde su propia perspectiva cultural, profundamente influida por el budismo zen y el sintoísmo. Este diálogo no solo nos permite entender mejor ambas tradiciones, sino que también nos permite reflexionar sobre nuestras propias maneras de ver el mundo. Pero antes de entrar en detalles, ¿por qué es importante este tema? Pues porque en un mundo globalizado, entender cómo diferentes tradiciones filosóficas abordan preguntas universales nos pueden ayudar a encontrar nuevas formas de pensar y de vivir. Pero primero pongámonos todo en contexto. La filosofía occidental tiene sus raíces en la Grecia antigua, con Platón y Aristóteles como pilares fundamentales. Durante siglos, el pensamiento occidental ha estado marcado por conceptos como la racionalidad, el dualismo sujeto-objeto y la búsqueda de verdades universales. Por ejemplo, Kant, uno de los grandes filósofos modernos, postuló que el conocimiento humano depende de las teorías innatas que estructuran nuestra experiencia del mundo. En contraste, Japón tiene una tradición filosófica que no se centra tanto en la racionalidad, sino en la experiencia directa de la realidad. Esto se debe en gran parte a influencias religiosas como el budismo zen, que valora la conexión con el presente, y el sintoísmo, que celebra la armonía con la naturaleza. Recordemos que cuando Japón abrió sus puertas al mundo en el siglo XIX, los intelectuales japoneses se enfrentaron al desafío de integrar estas influencias occidentales con su propio legado cultural. Fue en este contexto que nació la Escuela de Kioto, liderada por Nishida. En la filosofía occidental, la relación entre sujeto y objeto es crucial, desde Descartes con su famosa frase, pienso luego existo,
cogito cartesiano, hasta Kant y Hegel, la separación entre el yo que conoce y el mundo conocido ha sido un tema central. La escuela de Kioto, sin embargo, nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Nishida introduce el concepto de experiencia pura, un estado en el que no existe separación entre el sujeto y el objeto. Según Nishida, antes de conceptualizar el mundo, lo experimentamos directamente como un todo unificado. Para Nishida, esta experiencia pura no es solo un fenómeno psicológico, sino también ontológico que refleja la naturaleza fundamental de la realidad. Este pensamiento está profundamente influido por el budismo zen, que nos invita a disolver el ego y experimentar la realidad tal como es, sin intermediarios. Por otro lado, Tanabe Yahime, discípulo de Nishida, llevó estas ideas más lejos. Inspirado por la dialéctica hegeliana, Tanabe desarrolló el concepto de la meditación absoluta, donde la historia, la ética y la espiritualidad convergen entre sí. Para él, la nada no es solo una ausencia, sino el espacio donde todo se transforma. Entonces la filosofía de la nada, central en la escuela de Kioto, contrasta profundamente con la visión occidental tradicional, mientras que en Occidente la nada se asocia con la ausencia de ser o la negación de la existencia, como en el existencialismo o en el nihilismo. En el pensamiento japonés la nada es entendida como un principio dinámico y creativo que subyace a toda realidad. La filosofía de la nada no implica vacío, sino una unidad primordial donde las oposiciones duales como sujeto y objeto se disuelven en una experiencia pura e inmediata del presente. Por otro lado, la filosofía occidental, marcada por el racionalismo y el dualismo cartesiano, tiende a establecer distinciones claras entre mente y cuerpo, sujeto y objeto. En contraste, la filosofía de la nada buscaba superar estas divisiones, integrando al individuo con el todo en una perspectiva que combina introspección espiritual y conexión con la naturaleza, profundamente influenciada por el budismo zen y el sintoísmo. Entonces, mientras que la filosofía occidental busca analizar y categorizar, la escuela de Kioto nos invita a integrar. Por ejemplo, el pensamiento occidental a menudo separa al individuo de su entorno, en cambio la escuela de Kioto ve el individuo como parte de un todo interconectado. Y esto tiene implicaciones prácticas. En Occidente la filosofía tiende a ser más teórica, influyendo en áreas como la política o la ética, pero en Japón la filosofía se vive. Meditar, caminar en la naturaleza o simplemente estar presente con prácticas que reflejen sus principios filosóficos. En este sentido, ambas tradiciones tienen algo que aprender una de la otra. Occidente puede beneficiarse de una visión más holística, mientras que Oriente puede integrar más análisis crítico. Concluyendo, pues se podría decir que la escuela de Kioto y la filosofía occidental abordan preguntas universales desde ángulos diferentes, pero complementarios, teniendo en cuenta que este diálogo no es solamente académico, sino que nos invita a repensar cómo vivimos nuestras vidas y también cómo nos relacionamos con los demás y cómo entendemos el mundo. Muchas gracias por su atención.